Si el Señor no me hubiera ayudado, pronto me habría quedado en el silencio de la tumba. Clamé, me resbalo, pero tu amor inagotable, oh Señor, me sostuvo. Cuando mi mente se llenó de dudas, tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría. Ahora, en este día, se cierra un ciclo. Dejamos de tener este tipo de reuniones y vamos a pasar a tener otro tipo de reuniones con otro formato, tal vez más parecido al de la reunión a la que estábamos acostumbrados previo a la pandemia. Pero el Señor estuvo en todo momento. Cuando dijimos me resbalo, Él vino a socorrernos y nos dio una mano, nos tendió una mano diciéndonos cómo debíamos hacer las cosas, cómo debíamos manejarnos. Y ahora es tiempo nuevamente de un cambio. Espero que tanto vos como yo podamos mantenernos agarrados a la mano del Señor para poder sobrellevar todo lo que se viene por delante. Dios te bendiga y que puedas aprovechar hoy a escuchar su palabra. Hola queridos hermanos, qué bendición es poder estar otra vez con ustedes a través de este formato, y lo importante es que podemos juntarnos, podemos tener este tiempo para reflexionar en la palabra de Dios. El pasaje que vamos a centrarnos en esta reflexión está en la epístola de Santiago, capítulo 5, versículo 16 al 18. Yo ahora lo voy a leer. Si ustedes lo tienen a mano, podemos ir leyendo juntos. Dice así: por lo tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. En este pasaje encontramos que Santiago nos exhorta a, como dice el versículo 16, por lo tanto, confesar nuestros pecados unos a otros. Y también dice, orad los unos por los otros para que seáis sanados. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Sé que esto es grabado y que quizá tiene su dificultad, pero es muy sencillo. Vamos a hacer lo siguiente. Cada uno de ustedes que está viendo este mensaje va a cerrar sus ojos por un ratito, segundos, y yo voy a decir una palabra, ¿no? Y ustedes van a decir a los que están a su alrededor qué es la primera imagen que se le vino. Si yo digo, cerramos nuestros ojos y digo correr. Ahora pueden abrir sus ojos. Cada uno de ustedes tiene en su mente alguna palabra, mejor dicho, alguna imagen que vino cuando yo dije correr. Alguno quizá vio a un perro corriendo, a una persona, a un auto, no sé, diferentes cosas. Ahora vamos de vuelta. Cierren sus ojos nuevamente y voy a decir la palabra manzana. Ahora abran sus ojos. Creo que acá se achicó mucho más la imagen que vino a nuestra mente con la palabra manzana. No sé si están de acuerdo conmigo. Y vamos a la última parte. Yo acá tengo 2 asistentes que también están haciendo el ejercicio conmigo. Y les pido a ustedes también que cierren sus ojos y ahora van a escuchar una palabra y digan en su mente la primera imagen que les viene. Iglesia. Abran sus ojos. Cada uno de nosotros tenemos la idea, la imagen mental que se nos vino cuando escuchamos la palabra iglesia. Debo reconocer que muchas veces cuando yo escucho la palabra iglesia se viene la fachada del templo en el cual yo me congrego. Y ahí estoy marcando la diferencia. Dije templo,
no dije iglesia. Fíjense que acá Santiago nos insta a confesar los pecados los unos a los otros. Y en este ejercicio de unos a otros está impreso el carácter de lo que es la iglesia. Si nosotros cuando escuchamos la palabra iglesia, se nos vino la imagen de multitud de personas, creo que son los pocos, los quisiera conocer de verdad, si a alguno le vino esta imagen, bueno, eso es la iglesia. Los unos a los otros habla de personas, de iglesia, eso es la iglesia. Y este ejercicio va contramano de todo lo que el mundo hoy nos propone. El mundo hoy nos propone individualismo. Es, bueno, hacé lo que a vos te parece, hacé lo que vos creas que para vos está bien, ¿no? Se relativiza todo, se hace todo, si se me permite la palabra, aguachento, ¿no? Es todo muy sin ningún peso, ¿no? La palabra nos insta a, primero, tener la conciencia de que somos una comunidad. Y segundo, y muy importante, que este tipo de comunidad es una comunidad de gente que puede confesar un pecado a su hermano. Obviamente que el confesar los pecados no es, bueno, yo me paro en el púlpito y empiezo a confesar mis pecados. No. Hay pecados que yo los puedo hablar con mi hermano y decir, bueno, me está pasando esto, estoy teniendo esta debilidad o necesito que me apoyes en esto, ¿no? Entonces, claro, confesar los pecados unos a otros nos introduce en una comunidad. Fíjense que todo lo contrario, el pecado hace que nos aislemos. Y acá invito a que nosotros pensemos, invito a que cada uno de nosotros pueda ver nuestra vida y ver cómo estamos relacionándonos. Fíjense lo interesante, lo llamativo de esto. Cuando Adán y Eva pecaron, el texto dice lo siguiente. Vamos a buscarlo allá en Génesis, capítulo 3, donde se nos relata el pecado justamente de Adán y Eva. Dice así en el capítulo 3, versículo 9. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él le respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Fíjense que la primera reacción de Adán ante el pecado fue esconderse, fue aislarse de Dios, permanecer separado. Y esto muy probablemente nos siga pasando porque son conductas que heredamos como seres humanos. No es que somos malos si cuando pecamos tenemos la tendencia a aislarnos, porque el pecado trae vergüenza. El pecado hace que no podamos levantar nuestra cabeza, ¿no? Y el diablo quiere que nosotros, si él puede hacer que nosotros estemos tristes y aún congregándonos y aún que no disfrutemos plenamente de la gracia de Dios, lo va a hacer. Entonces, es necesario enfrentar el pecado. No es algo que se pueda dejar pasar. No es algo con lo cual nosotros podamos vivir mucho tiempo sin que salga a la luz. Fíjense que la palabra dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad, ¿no? Lo que hace la confesión es restituir nuestra vida a la posición que Cristo nos dio
como hijos de Él. No quiere decir que si pecamos dejamos de ser hijos de Dios. Lo que quiere decir es que si pecamos no disfrutamos plenamente de lo que significa ser hijos de Dios, estar inmersos en una comunidad de fe de la cual podemos ser parte y plenamente vivir con nuestros hermanos. Entonces, fíjense que en Primera de Juan también dice, el que está en Cristo no peca. Entonces ahí tenemos el primer llamado de atención, ¿no? El que está en Cristo no peca. A mí me hacía mucho ruido este texto y creo que se los conté y si no se los cuento otra vez. Cuando estudiaba en el seminario yo le decía a un profesor, la verdad que este texto me hace ruido porque nosotros pecamos. Entonces el profesor me dice, bueno, dalo vuelta y en vez de decir el que está en Cristo no peca, pone el que está en Cristo peca. ¿Qué es lo que te hace más ruido? Y obvio, le dije lo segundo. Claro, porque cuando nos soltamos de la mano de Cristo es cuando pecamos. ¿No les pasa que cuando nosotros estamos tomados de la mano de Cristo, tenemos una vida ferviente de oración, o estamos en esos momentos con el Señor, es difícil caer en las tentaciones? Ahora, cuando estamos atravesando por un valle, estamos atravesando por situaciones, por pruebas, por cosas difíciles, es mucho más probable que cuando nos soltamos de la mano de Dios pequemos. El pecado, confesar nuestros pecados, nos saca del estado de aislamiento. Justamente lo que quiere hacer el diablo es que estés aislado, que no disfrutes, que no vivas con tus hermanos y hermanas y disfrutes de la vida que Dios tiene para vos y para mí, obviamente. Entonces, otro aspecto que nosotros acá vemos de la confesión, que es necesario porque nosotros somos hijos de luz. O sea, el pecado, por lo general, está revestido de tinieblas, ¿no? El pecado es algo oculto por lo general. Creo que ninguno de nosotros vendría al templo diciendo malas palabras, pero quizá cuando estás solo en el auto o estoy solo en el auto, me tengo que tapar la boca cuando hay una mala maniobra o lo que sea. El pecado no es algo que se realice a los ojos salvo obviamente que no seas cristiano, pero si no está revestido de eso de oculto, ¿no? De estar en lo oculto. Claro, nosotros somos hijos de luz. En Efesios 5, del 8 al 9, dice que andemos como hijos de luz. Y andar en la luz justamente implica no estar en tinieblas, ¿no? En la palabra, a lo largo del Nuevo Testamento, encontramos cómo se contraponen la luz y las tinieblas, ¿no? Nosotros somos hijos de luz, estamos en luz, y los que no conocen a Cristo están en tinieblas. Y los que conocen a Cristo y aún pecan, pero no que cometen un pecado, sino que tienen los que tienen el hábito de pecar y que no se arrepienten, ahí es donde empieza nuestra decadencia, cuando no podemos dejar fuera. Por eso Santiago no desconoce nuestra humanidad, ¿no? El Espíritu Santo revelándole a Santiago. Entonces dice, no se escondan, no se aíslen, porque necesitamos enfrentar el tema del pecado y confesarlo los unos a los otros. ¿Y por qué es necesario confesar los pecados los unos a los otros? Y acá es donde hacemos un breve paréntesis. No es que yo tengo que confesarle a una persona como quizá viene del trasfondo católico, apostólico romano, donde la confesión de mis pecados es a una persona que a su vez administra ese perdón. No, nosotros confesamos nuestros pecados directamente a Dios, porque contra ti hemos pecado, ¿no? Cuando David dice contra ti he pecado,
está diciendo, bueno, a ti, Señor, tengo que pedir el perdón por este pecado porque es a ti a quien he ofendido. Como decíamos, ¿no? El que vive en pecado vive fuera de la comunión, se pierde de todo lo lindo que Dios le preparó. Entonces, el tercer aspecto de confesar los pecados los unos a los otros es porque fomenta sanas relaciones. Fomenta sanas relaciones. En Mateo 18:15 dice, y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano, pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más para que toda la palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Lo que en este sentido yo quería que nos quedemos es en lo siguiente. Acá cuando dice, si tu hermano peca, ve y repréndelo, no está diciendo que vayas y lo retes, no está diciendo que vayas, lo agarres y lo reprendas en el sentido de lo amonestes verbalmente. Lo que está diciendo acá es que si tu hermano peca, acá quiere decir que lo ayudes a entender. Cuando nosotros vemos que un hermano peca, vamos y lo reprendemos, teniendo en cuenta que esta palabra reprender significa ayudes a entender. Que le ayudes a entender a tu hermano que el pecado lo está aislando, que el pecado no lo deja vivir en la luz que Dios tiene para él y que el pecado no fomenta buenas relaciones, justamente porque nos aísla y nos mantiene en oscuridad. Y lo interesante de esto es que cuando Santiago dice que confesemos nuestros pecados los unos a los otros, está dando por sentado que todos pecamos. No dice si alguno peca, obviamente porque está dando por sentado que todos nosotros pecamos. Fíjense, a diferencia de lo que dice en el versículo 13 del mismo capítulo 5, en el versículo 13 dice, ¿sufre alguno entre vosotros? Ahí pregunta, ¿no? ¿Sufre alguno entre vosotros? Después, ¿está alguno enfermo? ¿Está alguno alegre? Fíjense que está hablando de una persona individual y si está alegre, puede ser que haya alguno que no esté alegre. Pero no dice si alguno peca. No, él está diciendo acá, confiesen sus pecados los unos a los otros. Ayuda a mantener sanas relaciones y está enmarcado dentro de la madurez que se espera de nosotros, que podamos ayudarle a un hermano a entender que está pecando. Quizá la primera aproximación no es la más grata, porque siendo sincero, a mí no me gusta que me corrijan en una primera instancia, pero necesito corrección a menudo. Entonces, está en nuestra actitud de escucharnos, de escuchar a un hermano cuando viene con un espíritu de mansedumbre, contemplándose a sí mismo, ¿no? Para hacernos entender que el pecado en el que estamos o el pecado que practicamos alguna vez y todavía tiene efectos sobre nuestras vidas, nos está privando de vivir la vida cristiana plenamente. Y esto se trata de comunidad. No tenemos que ser superhéroes ni nada por el estilo. Se trata de vivir hermandad, de decirle, voy a ayudar a entender a mi hermano que el pecado en el que está, sea un chisme, sea una mala palabra, sea un numerito a la quiniela de vez en cuando, sea lo que sea, lo está privando de vivir plenamente y sobre todo él mismo o ella misma con esa actitud está poniendo un techo a las bendiciones que el Padre le quiere dar. Entonces, como les decía, no hace falta que seamos personas especiales. Y esto está relacionado con el texto que sigue a continuación.
La oración eficaz del justo puede mucho, ¿no? La oración eficaz del justo puede lograr mucho, y este era el texto al que yo me refería. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió en la tierra por 3 años y 6 meses, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. En esta parte nos está diciendo que Elías no tenía ninguna ventaja sobre ninguno de nosotros. Era una persona común y corriente, y lo que sí era extraordinario era la vida de oración que él tenía. Nosotros, los que vivimos en una congregación, en una comunidad de fe, no somos mejores ni peores. Somos todos hijos de Dios. Ahora, lo que yo con esto trato de hacer ver es que la vida de oración que cada uno tenga sí va a ser diferente a la otra, ni buena ni mala, diferente. Entonces, si nosotros cultivamos una vida de oración como la que tenía Elías, vamos a poder hacer las cosas que Dios hizo a través de Elías. Y en última instancia, nuestra vida de oración va a estar reflejando nuestra dependencia de Dios. Muchas veces me pasa que por la vorágine del día me levanto y ya estoy y digo, no oré, no le di gracias a Dios por este día, no le di gracias a Dios por poder levantarme. Entonces ahí es cuando nosotros tomamos conciencia de nuestra vida cristiana y de nuestra dependencia de Dios. Es cuánto estoy orando, cuánto estoy dependiendo de Dios, cuántas de las cosas que más me duelen, que más me asustan, que más me aíslan, le estoy contando a Dios. Entonces ahí es cuando nosotros podemos entender que la vida de oración va a estar estrechamente vinculada con nuestra dependencia de Dios. Por eso, cuando hablamos de confesar los pecados unos a otros, hablamos de facilitar relaciones, hablamos de vivir en plenitud, hablamos de no vivir aislados. Y cuando hablamos de esta vida de oración, hablamos de nuestra parte, si así lo podemos llamar, de que se relaciona con Dios en nuestra intimidad. Y eso se ve en el afuera. El desafío que nos plantea Santiago acá es tener la suficiente madurez para confesar nuestros pecados y buscar ayuda, porque el pecado es algo serio. Es no aislarnos, no quedarnos solos. Esa es la batalla que gana el diablo cuando yo me quedo solo y comienzo a vivir una vida de apariencias, ¿no? Yo me quedo solo, no muestro lo que hay dentro de mí porque me avergüenza, y con esto no quiere decir que yo sea malo, si practico no o si tengo estas costumbres, simplemente quiere decir que todavía no alcancé la madurez. Entonces, si un hermano viene y me ayuda a entender, ¿no? Como dice, me ayuda a entender, me reprende, pero en este sentido, ayudándome a entender. Él primero tiene que haber orado, él primero tiene que haber buscado las palabras, tiene que haber buscado dependencia de Dios para decir, yo noto que acá mi hermano está en esta área o Dios me está inquietando porque veo que en esta área este hermano está necesitando, ¿no? Y Dios me pone una palabra y por ahí me acerco y le digo, ¿cómo andabas con esto? ¿No? Y Dios ya me va a ir mostrando. Hay que depender mucho de Dios para hacer eso. Yo reconozco que necesito todos los días ir a Dios, todos los días buscarlo, todos los días pedirle perdón, todos los días decirle, Señor, te necesito porque donde me suelto, peco. Hermanos, tomemos el desafío de Santiago, ¿no? El desafío que acá Santiago nos está planteando. Primero, alcanzar esa madurez para poder confesar nuestros pecados, buscar una vida de oración que ayude, ¿no? A nuestro hermano. La oración eficaz del justo puede mucho.
orar por nuestros hermanos aún para que sean sanados, como dice la palabra, sabiendo que no somos, no necesitamos una condición especial, sino que nuestra vida de oración tiene que ser excepcional. Les propongo que oremos, les propongo que sigamos meditando todo esto en nuestros corazones, que pongamos delante de Dios las cosas que quizás nos están aislando en este tiempo, que no nos dejan vivir en plenitud y nos están molestando sabiendo que Dios es el principal interesado en nuestro bienestar. Es el que en esa cruz perdonó nuestros pecados, le quitó al diablo la autoridad que tenía sobre nosotros. Y la palabra dice que canceló el acta que nos era contraria y que exhibió al diablo y a los demonios públicamente, ¿no? Como los ejércitos romanos hacían con los vencidos. Eso es lo que Cristo hizo a nuestro favor. Oramos. Padre bendito, te damos tantas gracias, Señor. Tantas gracias porque tú eres el que perdona nuestros pecados. Tú eres el que nos ayuda a madurar, a poder vivir en una comunidad. Tú eres el que nos ayuda a comprender, a discernir lo que es la iglesia, lo que es tu cuerpo. Señor, danos la sabiduría para poder ayudar a entender a mi hermano o a mi hermana si está pecando y que también yo tenga la suficiente humildad para reconocer que estoy pecando. Señor, gracias porque vos nos diste libertad. Gracias porque podemos vivir plenamente en ti todo lo que tú tienes para nosotros, Señor. Bendigo a esta iglesia, Señor, te doy gracias por cada una de las personas que se congregan aquí. Señor, gracias porque ellos te buscan de corazón. Señor, hablales, dale, Señor, de tu sabiduría, dale, Señor, de tu revelación, de todo lo que vos tenés preparados para ellos en este tiempo. Señor, gracias porque tú eres el principal interesado en que nosotros estemos bien. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, un gusto realmente compartir nuevamente la palabra con ustedes. Seguramente nos estamos viendo en forma presencial en algún momento, así que mis saludos, mis bendiciones para cada uno de ustedes. Dios los bendiga.